esculturas de niebla desde Japón a Múnich. En Diáspora Cultural, Edgardo Bermejo nos invita a Nueva Zelanda para conocer a un escritor mexicano afincado en ese país. Mi querida Laura Barrera, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo, también con Laura Regis, hola, en la interpretación de lengua de señas mexicana y con todo nuestro público en esta hora cultural de la televisión mexicana con mucha información. ¿Y qué te parece, Laura, si arrancamos con algo que nos va a poner en movimiento a todos? ¿Y quién mejor que la primera bailarina del Ballet Estatal de Berlín, Elisa Carrillo, para hacer esta provocación y ponernos a todos en movimiento? Con 22 actividades que incluyen presentaciones, clases magistrales, pláticas, talleres y actividades infantiles, del 23 de julio al 1 de agosto se llevará a cabo el Festival Internacional de Danza, Danzatlán, que en su quinta edición tendrá sedes en la Ciudad de México y el Estado de México. Tendremos un estreno importante que es The Wall, es una producción, es danza contemporánea que se va a estar presentando justamente los primeros 2 días de Danzatlán en el Centro Cultural, en el Centro Nacional de las Artes. Vamos a tener a Sankofa, una compañía colombiana que nos va a acompañar en esta ocasión por primera vez. Vamos a tener también a la compañía del Estado de México. El Centro Cultural Mexiquense Bicentenario de Texcoco y el Teatro Morelos de Toluca serán otras de las sedes, así como la Cineteca Mexiquense, que programará un ciclo de cine dedicado a la danza. Esta edición tendrá la presencia de destacadas figuras de compañías internacionales. Grandes artistas a nivel mundial, de compañías como el American Ballet Theatre, del Ballet Estatal de Berlín, del Ballet de Dortmund en Alemania, también del Teatro Mariinsky, del Ballet del Kremlin. Además de este primer quinquenio de Danzatlán, se conmemora una década de la gala Elisa y Amigos, que se presentará el 31 de julio en el Teatro Morelos de Toluca y el 1 de agosto en la Sala de Conciertos Elisa Carrillo en el Centro Cultural Mexiquense en Texcoco. Son los 10 años y para mí poder presentar Bolero de Maurice Béjart es una pieza icónica y que además en esa pieza hay 40 bailarines que justamente van a estar a partir de mañana conmigo comenzando a trabajar en esta pieza. La programación completa de la quinta edición del Festival Internacional de Danza, Danzatlán, está disponible en su sitio electrónico y redes sociales. Noticias 22, Víctor Gaspar. El Instituto Goethe México presenta Arte en el Exilio, Ciudad de México, Viena, Berlín. Una puesta en escena que combina teatro, música, literatura. Este montaje celebra y rememora la hospitalidad brindada por México durante la Segunda Guerra Mundial y años posteriores cuando llegaron a nuestro país judíos perseguidos, políticos de Alemania también, artistas, Austria y otros países. De alguna manera es un poco un homenaje a ese momento y a todo lo que nos vincula, tanto musical como culturalmente, a los 3 países. Será un espectáculo, además, donde contaremos con actores austriacos y alemanes, cantantes también, y 2 de mis alumnos más destacados, Sofía Ramírez, soprano, y Miguel Sotomayor, tenor. Queremos invitar a todos los aficionados al teatro, la música, la cultura mexicana, la cultura alemana y austríaca, a que vengan y vean ese gran espectáculo, esa obra única. Bueno, y las funciones de esta pieza se van a realizar el jueves 14 y el viernes 15 en el Instituto Goethe en México. Así que bueno, pues ojalá tengan la oportunidad de ir, Rafa. Y ahora los invitamos a conocer la oscura historia del niño que aprendió a matar. La obra de teatro Tártaro se despide de los escenarios luego de 2 exitosas temporadas en el Teatro Helénico y en el Foro de las Artes del CENART. En esta su última temporada, el montaje convertirá al Teatro Julio Castillo en la última morada de un sicario que, frente al ocaso de su vida, habrá de rememorar los momentos clave de su existencia intentando hallarle sentido. A nosotros nos interesa plantearle al espectador es la imposibilidad de definir si este ser es un monstruo o es un mártir. La obra, escrita por Sergio López Vigueras, es una creación del colectivo Teatro Sin Paredes, que se ha caracterizado por crear propuestas escénicas conectadas con la realidad contemporánea de México.
Tártaro, cuyo título alude a aquel abismo de la mitología griega, reflexiona sobre las circunstancias a las que se enfrentan los jóvenes que son reclutados por el crimen organizado. Nos interesa mucho abordar esta guerra en su dimensión social y sobre todo como contexto de cómo ha crecido una generación realmente. Para Sergio López Vigueras, comúnmente se piensa en un asesino a sueldo de dos maneras, como alguien que es producto de las circunstancias y del medio en el que se desarrolló, o que se trata de un ser inherentemente violento. La obra, sostenida en gran medida por la actuación de Bernardo Gamboa, propone una visión más compleja del asunto. A mí me interesaba justamente no colocarme en ninguno de los dos extremos de la dicotomía, que todo el tiempo estuviera en unas condiciones sociales digamos, adversas, ¿no? Que pudieran encaminarlo, que pudieran parecer que lo orillan a algo, pero donde también él siempre estuviera decidiendo. Tártaro tendrá funciones de jueves a domingo en horarios de teatro hasta el 24 de julio. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Un viaje onírico puede, sin problemas, desafiar las fronteras, pero muy pocas veces logra cosechar tanto éxito. Vamos a ver. ¿Imaginas un retrato donde se plasme lo que habita en tus sueños? Daniel Godínez Nibón lo logró con Flor Onírica, obra en la cual la vegetación que un grupo de niñas de la Casa Hogar Yolía soñaron en sesiones colectivas, proyecto el cual está representando a México en la edición número 23 de la Trienal de Milán. Duró 2 años, un proceso de 2 años, que consistía en 2 sesiones semanales. Una todos los domingos en Yolia, en la Casa Hogar, donde hablábamos de los sueños. Y también intentábamos vernos todos los miércoles a las 3 de la mañana en un sueño colectivo. Ellas en su hogar, yo en el mío. Teníamos una cita para poder unir teoría y práctica. Así lo intentamos durante 2 años. Encontrarse en sueños. Después de 6 meses, algunas formas de plantas comenzaron a aparecer. Godínez Nibón llevó estos resultados a un grupo de científicos de la UNAM, los cuales lo analizaron, abriendo paso a la investigación de las flores producto de un proceso de imaginación colectiva. Fue que pasamos a desarrollarlas nuevamente, cada una de estas plantas soñadas, pero con mayor detalle. Una creación en barro, en el cual participó el artista Adrián Gama, para poder tener mayor fidelidad a qué características podrían tener estas plantas, que después, a partir de otro proceso, cada una de esas esculturas pasó por un proceso de digitalización, un escaneo tridimensional, y una posterior animación sutil. Sin duda, esta obra es un parteaguas para el nuevo arte compaginado con la tecnología, proyecto el cual hoy está rindiendo frutos, llevándose el premio Silver Bee, segundo lugar a la participación internacional en la Trienal de Milán. Noticias 22, Paola Sánchez. Y el arte de nueva cuenta es el medio para motivar la reflexión en torno al cuidado de nuestro planeta. Machete Galería presenta Collapse, Imaginar desde el colapso, una exposición que desde la mirada de 16 artistas pretende incentivar la búsqueda de soluciones para hacer frente a los tiempos de emergencia climática que vivimos. Lo que me propuse al curarla fue no dar respuestas o solo una línea de pensamiento, sino abrir conversaciones y distintas conversaciones que se pueden tener desde la cultura, desde el arte contemporáneo, en este caso específicamente, sobre el cambio climático. Pintura, fotografía, videoinstalación y escultura dan cuerpo y forma a la muestra. Cada pieza se presenta en colaboración con la plataforma homónima Collapse, dedicada a generar conversaciones sobre el medio ambiente a través de la cultura, con el fin de reimaginar el futuro de nuestro planeta Tierra. La idea justamente era también poder hablar de los diferentes recursos que hay en el arte cuando hablamos de recursos y también obviamente con el centro del recurso de la naturaleza. Creo que podemos ver en el arte el poder de la imaginación, ¿no? Y cómo tal vez en la imaginación haya respuestas para generar nuevos presentes, ¿no? Y nuevos, este mundo en ruinas en el que vivimos, porque no hay otra forma de llamarlo, puede ser el comienzo de algo
mucho más positivo si utilizamos la imaginación. Collapse, Imaginar desde el colapso, permanecerá en Machete Galería hasta finales de agosto. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Antes de la pausa les informamos del fallecimiento lamentable del museógrafo Miguel Ángel Fernández, también historiador, gestor cultural, quien se llegó a desempeñar como director de museos y exposiciones del INA. Le debemos, por ejemplo, diseños de museos como el del Vidrio en Monterrey o el Arqueológico de Palenque, además de haber sido uno de los artífices de la museografía del Museo del Templo Mayor. Un abrazo solidario a sus familiares, a sus amigos, a su gente cercana. Y vamos a una muy breve pausa. Nos vamos a recorrer el mundo porque el Museo Haus der Kunst en la ciudad de Múnich presenta la primera gran retrospectiva de la artista japonesa Fujiko Nakaya fuera de su país. Se trata de una exposición experiencial, inmersiva, que ofrece una visión completa de una de las artistas más importantes de Japón. Para más detalles conectamos con Valentina Torrado de nuestro canal aliado Deutsche Welle en Berlín para platicarnos al respecto. Mi querida Valentina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Adelante, platícanos de qué va esta muestra. Es un gusto saludarte a ti y a todos los televidentes desde Berlín con motivo de una interesante exposición en la ciudad alemana de Múnich. Se trata de la primera muestra completa de la artista japonesa Fujiko Nakaya fuera de su país natal en el emblemático y monumental edificio de arquitectura nacional socialista de los años 30, Haus der Kunst. La particularidad de esta muestra titulada Nebelleben, Vivir la Niebla, es que se trata en su mayoría de creaciones efímeras e intangibles protagonizadas por la niebla que expresan la fascinación de esta artista de 89 años por los fenómenos naturales. Oye, Valentina, ¿y cómo se materializa una exposición de estas características con niebla? Las esculturas de niebla están hechas completamente de agua, logradas a partir de pulverizadores de agua de alta presión, logrando así grandes brumas volátiles. Cada una es única e irrepetible y están diseñadas para que los visitantes interactúen con ellas. Se mueven y cambian constantemente, ya que dependen de los cambios que suceden en la atmósfera con el viento y la temperatura, ya sean de origen natural o artificial. Ella dice: soy una escultura de bruma, pero no intento moldearla. La atmósfera es el molde y el viento es el cincel. Visitar esta exposición es realmente una experiencia sensorial única que invita a sumergirse en un microcosmos poético. La muestra hace un recorrido por todo el extenso trabajo del artista desde los comienzos de su investigación artística a través de una serie de pinturas de mediano formato, dibujos y grandes instalaciones de video. Pero la gran protagonista de esta gran muestra es la niebla, que conquista no solo el espacio interior de Haus der Kunst con una serie de obras nuevas desarrolladas especialmente para las salas del museo, sino también una parte del espacio exterior, entablando un diálogo con la naturaleza de sus alrededores. ¿Hay algo de manera particular que destacas de esta propuesta artística? Este tipo de intervención en el paisaje natural le ha dado popularidad y reconocimiento en la escena artística, lo que le ha permitido que sus proyectos se hayan mostrado en prestigiosos espacios de arte como el Museo Guggenheim de Bilbao o la Tate Modern de Londres, entre otros. Además, la obra de Nakaya ha cobrado especial importancia en este momento por el foco de atención puesto en el tema de la crisis climática, aunque Nakaya se haya preocupado desde el principio de su carrera por cuestiones ecológicas. Fujiko Nakaya comenzó a trabajar con niebla en los años 60 al incorporarse al grupo de artistas fundado por Robert Rauschenberg, EAT, Experimentos en Arte y Tecnología. Tomando la niebla como material principal de trabajo, le ha dado una nueva interpretación al concepto de escultura, ampliándolo más allá de ser un arte de moldear materia sólida y estática. Fue un gusto haber compartido con ustedes estos minutos y me despido hasta pronto con un saludo desde Berlín. Valentina Torrado, de DW.
Muchas gracias, mi querida Valentina. Un fuerte abrazo hasta Berlín y fascinante la propuesta que nos compartes esta noche. Esculturas efímeras que no volveremos a ver y ojalá siga recorriendo el mundo esta artista japonesa para también vivir acá en otras latitudes esa gran experiencia que nos puede proporcionar esculturas de niebla. Y de Japón, con esa propuesta de Berlín, nos vamos ahora a la diáspora que nos lleva a volver la mirada a Nueva Zelanda. Vamos contigo, Laura. Sí, Rafa, nos vamos al sureste del Pacífico para descubrir a un mexicano más en una parte del mundo que a lo mejor no nos imaginaríamos que también hay mexicanos haciéndole en grande, poeta, narrador, ensayista, traductor, académico de la lengua. Edgardo Bermejo, qué gusto estar contigo. Laura, buenas noches. Pues sí, yo creo que no tenemos en toda la tradición. ¿Sí me parece que está silenciado tu micrófono, ¿o sí? Aquí sí se escucha. Bueno, ok, de acuerdo, yo no lo estoy escuchando, pero me dicen... Me parece que sí se escucha, Laura. Ahora sí ya, ahora sí ya lo estoy escuchando, discúlpame. Decía yo que yo creo que no hay en toda la tradición de la literatura mexicana un autor que se haya establecido a 18,000 kilómetros de distancia, como es el caso de Rogelio Guedea, un escritor mexicano nacido en Colima en el 74, y lo traigo a cuento no solo por la particularidad de que se encuentre tan lejos, sino porque acaba de salir, y tendremos noticias en los próximos días y semanas, acaba de salir su nueva novela en el Fondo de Cultura Económica. La novela se llama Bisturí, y además, según me cuenta Rogelio, ya ha firmado para que esta novela, tiene una trama de misterio, un thriller, vaya a ser llevada al cine. Bueno, pues esta es la historia pues de esta semana. Rogelio Guedea, decía yo, nació en Colima, pero tiene una carrera académica muy sólida, muy clara e impresionante. Estudió primero en la Universidad de Colima, pero después hizo una maestría en la Universidad de España, en la Rey Juan Carlos, y después hizo un doctorado en la Universidad de Texas, en Estados Unidos. Lo hizo en la Universidad de Córdoba, en España, y después un postdoctorado en la Universidad de Texas. En 2005, más o menos, Rogelio se fue a Nueva Zelanda porque fue invitado como profesor de literatura latinoamericana en la Universidad de Otago, quizá la universidad más antigua de Nueva Zelanda. Se estuvo allá por 10 años y ahora ha regresado, tiene ya, me parece, por lo menos un par de años, también ahora con una beca que le otorgó el gobierno neozelandés, porque se ha especializado en traducir poetas neozelandeses y eso es básicamente a lo que se ocupa como parte de su carrera académica. Pero además Rogelio pues tiene una muy sólida trayectoria literaria, más de 50 libros publicados en narrativa, lo cual incluye novela, cuento corto, novela infantil, pero también ha publicado poesía, ensayo, muchísima traducción, y bueno, ha obtenido premios muy relevantes. Estoy pensando que obtuvo el premio Carlos Montemayor de literatura interamericana, una novela que después le publicó Random House, la novela se llama 41. También ganó un premio en España por su novela Conducir un tráiler, y se la publicó de nuevo Penguin Random House, y hace poco se la reeditó el Fondo de Cultura Económica en su colección popular. Como parte de su trabajo académico y de investigación, con una gran orientación a la poesía, tiene él una historia de la crítica de la poesía mexicana en 2 volúmenes que le publicó el Conaculta, todavía el Conaculta, y que se ha convertido en un texto señero para revalorar a la poesía mexicana del siglo XIX y del siglo XX. En el campo del microrrelato escribió, entre muchos otros, un libro que a mí me impresiona mucho, que se llama Cruce de Vías. Se lo publicó menos cuarto ediciones hace ya unos 10 años, yo calculo. Y mi hijo, por cierto, todavía en su adolescencia alcanzó a leer El diario de Bruno, una novela para niños que le publicó HarperCollins hace unos 4 o 5 años. Por eso es que mi hijo también conoce el trabajo de Rogelio. Y fíjate, con todo esto, lo que es también muy sorprendente es que Rogelio
fue nombrado como académico correspondiente al estado de Colima por la Academia Mexicana de la Lengua y tiene pues una trayectoria impresionante, más de 50 títulos. Algunos de ellos los vemos en pantalla, así como algunas de sus fotos en Nueva Zelanda. Este es pues nuestro invitado esta semana y como decía yo, no creo que haya, Laura, ningún antecedente en la tradición literaria mexicana que nos lleve a ese extremo de Oceanía y desde allá se renueve la tradición cosmopolita de nuestras letras. Y además, en el caso de Rogelio Guedea, es un gran difusor de la cultura, le interesa mucho, como mencionabas, hacer, por ejemplo, antologías para que el mayor público conozca la obra de autores mexicanos y en este caso también que conozcamos aquí la obra de autores de Nueva Zelanda. Así que bueno, pues este puente, la verdad es que nos da mucho orgullo de pertenecer también a una comunidad cultural que es global. Y yo diría, Laura, que si algún día las academias de las lenguas intentan abrir un capítulo en Oceanía, pues será Rogelio, sin duda alguna, quien debería de representar al español en esas latitudes. Muchísimas gracias, Edgardo. Nos vemos en un par de semanas, ¿te parece? Me parece. Muy bien, un gran abrazo hasta allá. ¿Y cómo ves, Rafa? Fascinante, una propuesta que nos ayuda también a recontextualizar esta frase de literatura universal. Ahí está el ejemplo con Rogelio, lo que es literatura universal, sin importar el idioma en que lo vayan a leer, hay que buscarlo, hay que leerlo cuanto antes. El caso de Jimena Quesada llega a la mesa de debate 22. Kimberly Armengol va a platicar al respecto con la activista y cofundadora de Marea Verde, Renata Villarreal, y la mamá de Jimena, Viviana Rivera. No se lo pierdan al término de este espacio informativo. Regresamos en un instante. Es momento de echar un vistazo al acervo de Canal 22. Veamos qué se encontró esta semana nuestro compañero José Antonio Hernández. Elena, Helenísima, Helenita o simplemente la Pony. 90 años de plenitud, inteligencia, lucha y vitalidad. México y Francia en una sola pluma. Cuando empecé, yo venía de un convento de monjas de Estados Unidos, de Filadelfia, no sabía nada de historia de México, no conocía mi país, mira, ni siquiera hablaba bien español. Elena Poniatowska es un símbolo y un referente de la realidad social de nuestro país, tanto del siglo XX como del siglo XXI, de aquel México que existía, pero del que nadie hablaba, de los desprotegidos, de las clases marginales, de las mujeres, de los sufridos. En el 68 yo pensé que cualquier periodista que se respetara y que viviera el 68 y que no escribiera sobre el 68 simplemente no era periodista. Publica su primer artículo en 1953 en el Excelsior, pasando por el Novedades y hasta la actualidad en el periódico La Jornada. Dejar el periodismo también es muy difícil porque hay un dicho en un cuchillo que decía, cuando esta víbora pica, bueno, creo que era así, era como un puñal, no hay remedio en la botica. Así es el periodismo. Si tú no te sabes salir a tiempo para hacer otra cosa, te agarra, te estrangula y te deja así bajo los escombros. Fue de las primeras mujeres en la redacción de un periódico luchando contra el machismo. Yo considero que le debo mucho a Octavio Paz, porque cuando yo era joven, justamente cuando tuve a los 22, 23, él me empezó a decir que leyera, me llevaba a la librería francesa, me hizo leer la Fille aux yeux d'or, me hizo leer a Balzac, me hizo leer a Le Rêve dans el sueño en el pabellón rojo. La realeza y sencillez en una sola persona. Ganadora de más de 40 premios nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Cervantes. Noticias 22, José Antonio Hernández. Una serie de crímenes sacuden a México en los años 40 y la herencia se mantiene viva. Con una prosa llena de tensión y fundada en la espeluznante historia de la ogresa de la colonia Roma, quien fue acusada de una serie de crímenes que conmocionaron a la población de la Ciudad de México
La escritora Verónica Yaca construye un thriller en su novela más reciente. La herencia es la historia de la mamá de Ignacio, que es la ogresa, que se llama Felicita Sánchez, que es pues en los años 40 existió y era un personaje que estaba, bueno, que la acusaron de asesinatos de niños, que era una partera, o sea, en realidad era una partera, ¿no? Pero la acusaban de asesinar niños, de robarlos, de venderlos, de quemarlos. Cuando Ignacio Suárez, un famoso escritor, recibe varias imágenes de escenas de crimen que reproducen sus libros, inicia una investigación a contrarreloj para descubrir al responsable, pero conforme avanza la investigación, salen a la luz los lazos que lo unen con la asesina serial. Esta es una novela que habla de la maternidad, habla de las familias fracturadas, habla de las mujeres que de pronto tienen que abortar y que tienen que recurrir a estas figuras como la ogresa, ¿no? Que se vuelven estos personajes que en los 40 pues existían, ¿no? Bueno, que existen aún, ¿no? Estas clínicas clandestinas. Es una historia que se desarrolla a voces que entrelazan el legado y las consecuencias que lleva a tomar malas decisiones. Con información y texto de Óscar Cortés, Óscar Helguera, Noticias 22. Elijan su rola favorita y prepárense para una buena planchada. Canciones para planchar. Así se llama el concierto que prepara Regina Orozco, la reina gay vitalicia, para este 13 de agosto en el Teatro Metropolitan. Es todo un homenaje a todos los activistas que hemos tratado de tener un mundo lleno de amor, que es muy difícil, porque pues es la tierra, y somos los seres humanos que está difícil que todos estén respetando, perdón, Molotov, ya lo dije, ¿verdad? Y también va a estar México de Colores, este grupo de chicos, que bailan folclórico, pero ahora van a bailar muy, muy noventeras, como muy flans. Canciones de los 80s, 90s y más que nos hablan de enloquecidas historias de misterio e intriga, de viajes a lugares insospechados, de traiciones y fraudes, de encuentros amorosos y momentos que nos llevan a uno que otro encuentro sexual apasionado, formarán parte de este concierto. El espectáculo va a ser que me encuentro yo dentro de una caja de cereal, Fruity Loopies, que son, se me cae la caja del closet. Digo, no es que entre al closet ni salga, porque yo estoy entrando y saliendo. Y encuentro un diario de los 80s y de los 90s con una portada de Menudo, Magneto y Parchís. Han, ¿no? Y empiezo, y en el espectáculo voy a leer sobre una relación tóxica y, por supuesto, machista. Las canciones que acompañarán a estas enloquecidas historias son canciones éxitos de radio de aquellas épocas como Te quiero tanto, tanto, Simplemente amigos, Hacer el amor con otro, Abrázame muy fuerte, Si tú no estás aquí, ¿Será que no me amas? Y Living la vida loca, entre otras canciones de RBD, OV7, Alejandra Guzmán, Luis Miguel, Mecano y Daniela Romo. Son canciones que sí nos han marcado cómo debemos amar y tienen y apoyan mucho las relaciones tóxicas. Entonces se vuelven más tóxico. Con información y texto de Alberto Aranda, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, ahora les platicamos de una agrupación que recorre el mundo compartiendo sus sueños y despertando el gusto por la ciencia y el arte entre las nuevas generaciones. La compañía más titiritera del desierto de Sonora concluyó su primera gira por Colombia deleitando al público con su más reciente producción, Volar Volar. Nos habla sobre los sueños, sobre el esfuerzo y también sobre que a veces buscamos lograr ciertos objetivos, pero los caminos, ¿verdad?, nos llevan por otra parte. Esta asociación brinda distintos proyectos que van enfocados al objetivo de infancias plenas y felices.
También tenemos otros programas como la cartelera anual de teatro familiar y de títeres en Sonora, que es la única que existe anualmente para todas las familias. Tenemos otros programas como la educación continua, tenemos programas de títeres y ciencia, por ejemplo, para el fomento y el acceso al conocimiento en ciencia, que son programas audiovisuales. Tenemos uno que nos encanta. Participación en congresos. La compañía cumple 11 años de trayectoria ininterrumpida, celebrándolo con este tour, visitando Medellín, Armenia, Palmira en las Salas y Bogotá. Síganos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, para conocer un poquito más de las iniciativas que tenemos para ustedes. Vienen talleres, vienen otras funciones virtuales, esta gira que tenemos por presencial acá en Colombia, pero tenemos mucha oferta para todas y todos. Esta es una primicia, les hacemos por Canal 22. Vamos a estar visitando por gira por México. Vamos a estar en Querétaro en agosto. Vamos a ir a Durango en septiembre. Vamos a estar en Veracruz. Vamos a estar en Ciudad de México también muy pronto, pero tienen que estar pendientes de nuestras redes sociales para conocer toda la agenda que tenemos y poder visitarles. Noticias 22, Paola Sánchez. Bueno, ahora en la doble lectura vamos a celebrar la belleza de nuestra manera más precisa y especial, aquello que la hace posible. Vamos a ver de qué se trata. Las mujeres en el jardín, del impresionista Claude Monet, y el sérum facial de Elizabeth Arden en una misma obra de arte. ¿Pero de qué estamos hablando? Hablamos de los premios de belleza del magazine Lifestyle del diario español La Vanguardia, que unen el mundo del arte y el de la industria cosmética para galardonar a los productos más innovadores del mercado. Los galardones consisten en una composición que incluye el cuadro de un gran maestro de la pintura, como Renoir, Paul Klee, Cézanne, Sorolla o Van Gogh, y el producto ganador. De esta forma, las mejores fragancias y productos de maquillaje del mercado, así como las investigaciones cosméticas de punta, conviven en un original cuadro en el que se plasma la obra de arte de grandes artistas universales que forman parte de la colección del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. Los 16 premiados representan exitosas empresas de la poderosa industria cosmética en España, en donde el sector tiene un valor de 8.200 millones de euros, exporta 5.000 millones y da trabajo a 300.000 personas, de acuerdo con lo reportado por La Vanguardia. Para esta edición, los organizadores eligieron 16 retratos de damas que se exhiben en la colección permanente del Thyssen y que muestran la mirada del pintor sobre lo femenino y su relación con la belleza. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Momento de ir una brevísima pausa. Ya está aquí en el foro la doctora Eliana Rodríguez Santibáñez. Al regresar, Visión Global. Y ahora Laura Cuevas nos comparte sus orígenes. Veamos. Laura Cuevas le canta a la vida, a sus experiencias, a los seres queridos y a la nostalgia. Originaria de Oaxaca, la actriz y compositora, egresada del Conservatorio Nacional de Música, presenta su primer material discográfico bajo el nombre Orígenes. Orígenes porque fue una cuestión no solamente de que es mi tierra natal, de lo que estoy haciendo, que es Oaxaca, sino que también musicalmente hablando. Yo crecí con La Llorona, yo crecí con la sandunga, con canción mixteca, entonces también es una cuestión de orígenes musicales. Cuevas inició su carrera en 2018 y en 2019 fue la artista revelación de Oaxaca. Al género que interpreta le llama New Folk oaxaqueño porque mezcla su técnica de soprano con el pop. Es darle un poquito de esta tradición oaxaqueña con las bandas tradicionales de metales a una banda donde hay un piano, donde hay un violín, donde hay una trompeta y donde hay también una guitarra. Entonces, ¿cómo haces una fusión musical con eso? Y aparte batería, ¿no? Orígenes contiene 7 temas, entre ellos canciones originales como La Leyenda de la Matlacigua y Fandango, además de una mezcla de melodías populares mexicanas. Por ejemplo, Llorona y Feo, los uno,
en una sola canción, pero hacemos un mix padrísimo. Sandunga y Martiniana, que igual es un mix entre jazz y blues, ¿sabes? Es muy rico escucharlo. Este material musical estará disponible a partir del 16 de julio en las plataformas digitales y del 26 del mismo mes de manera física. Los interesados pueden acercarse a las redes sociales de Laura Cuevas. Noticias 22, Karen Rivera. ¿Y qué les parece si nos vamos ahora a un paseo centenario a ritmo de 2x4? A partir de mañana y hasta el domingo 17 de julio, el Teatro de la Danza Guillermina Bravo será el escenario donde se reviva la apasionante historia del danzón en nuestro país, desde su llegada a Yucatán, pasando por su adopción en el puerto de Veracruz, donde se convirtió en parte importante de la cultura jarocha, hasta llegar al actual movimiento danzonero de la Ciudad de México. Este viaje de más de un siglo nos será contado en el espectáculo La historia del danzón en México, creado por el maestro y coreógrafo Félix Rentería. Es un musical que nace por la necesidad de difundir lo que es el danzón, cómo llegó, por dónde llegó. Definido por su creador como un espectáculo histórico, cultural, musical y coreográfico, La historia del danzón en México presenta el talento del taller coreográfico Villa Olímpica, que ha sido dirigido por el maestro Rentería desde hace 2 décadas. Cuando salimos a bailar, es que bailamos en dos clases sociales. Entonces, es muy bonito y es muy divertido ver cómo bailaría por ejemplo, un ferrocarrilero de los años 20 y cómo bailaría un catrín. El montaje está estructurado en cuadros descriptivos que narran cada una de las épocas que ha atravesado este género dancístico. El espectáculo dura aproximadamente 1 hora y media. No hay intermedio, es de inicio a fin y va acompañada por pequeñas cápsulas, son alrededor de 15 números. La concluimos bailando coreografías como actualmente se baila el danzón, coreografías en grupo. La historia del danzón en México se presentará en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo del Centro Cultural del Bosque del 14 al 17 de julio. El jueves y viernes a las 8 de la noche, el sábado a las 7 y el domingo a las 6. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. No importa si son seguidores de Queen, de Pink Floyd, de Metallica, lo importante es que hoy se escuche rock. Este 13 de julio se celebra el Día Mundial del Rock. La fecha conmemora el mítico concierto Live Aid, en el que actuaron bandas como Queen, The Who, U2, Led Zeppelin y Black Sabbath, intérpretes como Mick Jagger, Tina Turner, Eric Clapton, Bob Dylan y Paul McCartney. Estas leyendas de la música se reunieron por una buena causa, recaudar fondos para África, pues países como Etiopía y Somalia habían registrado altos índices de mortandad por falta de agua y alimento. El actor y músico Bob Geldof fue el impulsor de este proyecto. El macroconcierto se realizó el 13 de julio de 1985 durante 16 horas de manera simultánea en Londres y Filadelfia. Además, fue transmitido a 72 países. Sería un sueño para todos que las bandas y solistas que aún viven realizaran una nueva versión de este mítico concierto. La Secretaría de Cultura realizó una serie de actividades en torno a esta celebración, desde conciertos, charlas y proyecciones de películas, hasta programas especiales radiofónicos, que se emitirán a través de la estación de internet Código Ciudad de México. Noticias 22, Julio López. Lo prometido es deuda, visión global, temas muy interesantes, coyunturales, viajes de los primeros mandatarios, México, Estados Unidos, Medio Oriente. Vamos al otro lado del estudio. Está con nosotros la doctora Liliana Rodríguez Santibáñez, quien nos va a presentar un balance de la reunión entre los mandatarios de México y Estados Unidos, y después de esa reunión, pues el mandatario Joe Biden de Estados Unidos se fue a una gira por Medio Oriente. Un par de temas importantes que nos permiten
tener muy clara la agenda internacional, cuáles son los asuntos que se están platicando en estos días. Desde luego, bueno, pues primero podemos empezar, si te parece, Eliana, con esta reunión de mandatarios en los Estados Unidos. Claro que sí, muy buenas noches. Hay tela, ¿verdad? Sí, hay tela para darle la vuelta al mundo en menos de 10 minutos en Visión Global. Y bueno, algo importante que hay que señalar es el contexto. Dentro de lo que son filias y fobias, simpatizantes y detractores de uno y otro mandatario, hay que reconocer que el contexto es muy complejo. Venimos de una pandemia, estamos en una época de pospandemia, donde las economías se cerraron y solamente permitieron actividades esenciales. No hubo el intercambio ni la dinámica comercial que existía previa a la pandemia. Que de suyo se reúnan los mandatarios ya es muy importante para tratar de vitalizar estas cadenas de suministro, cadenas productivas que incentiven el comercio internacional y, por supuesto, propicien el ambiente de inversiones por uno y otro lado. Así es que de suyo ya se gana con que se haya sentado el presidente mexicano con el presidente más importante del mundo, una de las economías más sólidas, que en este momento no le está pasando bien, que está teniendo un espiral inflacionario bastante elevado, que han hecho que la popularidad de Joe Biden decrezca precipitadamente y que se encuentre hoy, de acuerdo a las encuestadoras como Gallup, en un 32% de aceptación. ¿Por qué? Porque la inflación ha encarecido todos los bienes de consumo de la población estadounidense. Así es que en este marco agudo en la economía del mundo, porque también a México le está afectando, viene esta guerra Rusia-Ucrania, que tampoco ha permitido que se generen mejores condiciones para el intercambio comercial. En este caso, hemos visto el incremento de los combustibles porque Rusia, con las sanciones, deja de suministrar, particularmente a Estados Unidos, a Europa y a otros países, donde México encuentra una oportunidad de la venta de crudo. Así el mandatario genera 5 puntos muy importantes que, redondeando, ofrece a los Estados Unidos cooperación bilateral, no solamente en tema de la venta de crudo, de barriles de petróleo que ciertamente se refinan también en Estados Unidos y otros socios comerciales como el Reino Unido, sino en este caso recuerda, por ejemplo, que los estadounidenses pueden venir hacia el norte de nuestro país, sur para ellos, para cargar gasolina, por ejemplo, pero también le señala la posibilidad de seguir generando la dinámica comercial a través de un instrumento tan importante como el mecanismo de integración, que es el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, conocido por su acrónimo como el TEMEC, señalando que a partir de este bloque se puede generar una flexibilización o desregulación de medidas que permitan posteriormente mayor dinámica comercial en bienes y alimentos que puedan abaratar el costo a los consumidores de una y otra parte. Así es que también hay una oferta bastante importante que revela que México está generando o está observando las condiciones de la posibilidad de intercambio comercial, no solamente desregulando o flexibilizando los procesos del comercio internacional, sino también desgravando, es decir, reduciendo o quitando aranceles o impuestos al comercio exterior, nuevamente generando mayores oportunidades de comercio bilateral. Esto, por supuesto, que es suyo, es muy importante de suyo, pero también la invitación a generar mayor inversión pública y privada en temas también, por ejemplo, de parques solares, donde se hace alusión al tema de transiciones de energías limpias, que también es muy importante y que no se vea visibilizado tanto en la agenda de gobierno de este lado de la frontera. Y, por supuesto, algo muy importante que pone sobre la mesa el mandatario mexicano, que va a ser muy difícil que lo ejecuten del otro lado, que es un intercambio a partir de un convenio similar al que nació en 1943 y 1946, tras la posguerra, tras la Segunda Guerra Mundial, el famoso convenio bracero para otorgar visas masivas a trabajadores temporales. Hoy por hoy existen ya visas temporales, pero no bajo un convenio que sistemáticamente promueva y permita el intercambio precisamente de trabajadores de una y otra parte. Así es que eso está muy pendiente, porque tendrá que pasar por el Congreso de los Estados Unidos una reforma de esta naturaleza y, por supuesto, las elecciones del 8 de noviembre le van a costar a Biden y podría tener un Congreso muy dividido. ¿Qué hace ahora Joe Biden en Israel, en esta gira que comenzó el mandatario 13 al 16? El tema otra vez del petróleo, por consecuencia de la guerra. Biden va a negociar un rol importante para Israel para tratar de atenuar el conflicto árabe-israelí,
con su presencia, tratando de darle condiciones a Cisjordania, a Palestina, para que puedan llegar a tener menos presión por parte de los países árabes, ganarse un poco la simpatía de Saudi Arabia, el presidente prácticamente Mohammed bin Salman, que no es muy amigo de Biden, pero que piden que se disminuya el costo del petróleo para hacer más competitivo la compra de y tratar de tener nuevos nichos de adquisición de petróleo para Estados Unidos y el mundo en el entorno de una guerra. Hay que estar atentos al resultado de esta visita para ver qué se logra tanto para Palestina, la protección de escudos balísticos y una línea de protección en la región a partir de esta presencia. Así las cosas en Visión Global. Liliana, muchísimas gracias por este análisis de dos temas importantes de la agenda internacional. Nos vemos la próxima semana. Con todo gusto. Muchas gracias, Rafa. Nos vamos y nos despedimos con música. Gracias, Ileana. Hasta el próximo miércoles. Se cumplen ya 19 años de la partida de la leyenda del gran Compay II. Y esta noche, para despedirnos, rendimos tributo a su memoria, un recuerdo a este pilar del Buena Vista Social Club, con música como él nos lo legó. Muchas gracias, muy buenas noches.